Bien, muy buenas tardes, mis estimadas amigas y amigos. Tengan una muy buena tarde. El día de hoy es martes 2 de marzo del año 2021, cuando son las 5 de la tarde con 35 minutos. Me alegra mucho el poder saludarles. Quiero pedirles a todos ustedes, por favor, unos minutos de su atención. Sé que están en parciales, sé que están en ese proceso, y les quiero pedir, o quiero aprovechar este momento para dar alguna información y tocar, sí, vamos a dar clases, vamos a tocar algunos puntos. Quiero que la clase de hoy sea corta, porque estoy consciente que están en exámenes, pero también la coordinación nos ha pedido que demos clases ininterrumpidamente. Entonces, para tener un balance, vamos a dar clases como nos lo pidieron, pero vamos a tratar de que la clase de hoy sea muy corta para que ustedes puedan seguir teniendo tiempo y estudio. Bueno, he recibido algunos comentarios y algunas reacciones del examen de hace 8 días. Algunas personas me han escrito y me han pedido que les explique el proceso para la revisión de examen. Todavía no hay revisión porque, pues, naturalmente no hay notas publicadas. Entonces hay que esperar. Otras personas igual me han escrito porque tienen la duda sobre el examen extemporáneo. Por favor, si usted es de las personas que se va a hacer un examen extemporáneo, esta es la información.
por favor, vea este video que va a quedar guardado en el grupo y aquí está la información del extemporáneo. El extemporáneo lo vamos a aplicar de acuerdo al reglamento, ¿sí? El reglamento establece que el examen extemporáneo, para poder realizar el examen extemporáneo, este debe llevarse a cabo o debe solicitarse, ¿verdad? Este examen debe solicitarse ante la coordinación del curso. No es conmigo. Yo por eso no he respondido a algunos mensajes, porque algunas personas me han escrito pidiéndome el examen a mí. Entonces, de acuerdo al reglamento, ustedes tienen que hacer la gestión en la coordinación de semestre. Ahí es a donde ustedes deben hacer su gestión y de acuerdo al reglamento hay causales específicas para poder solicitar un examen extemporáneo. Hasta la fecha, solo he recibido 2 solicitudes de examen extemporáneo que provienen de la coordinación. He recibido más en mensajes directos que me han escrito, pero yo no puedo recibir esas solicitudes. El ente administrativo correcto para hacer su solicitud es la coordinación. Y después la coordinación me traslada a mí un listado de personas a las que les voy a hacer el examen. Ahí se recuerdan que para poder pedir examen extemporáneo tienen que cumplir con las causales que señala el reglamento, es decir, deben especificar el motivo del por qué no se hicieron el examen y deben acreditar esta situación de acuerdo a las causales específicas que están establecidas en el reglamento. Si no encuadra en una de esas causales, pues no se va a poder ayudar. Adicionalmente a eso, el reglamento dice que en cuanto a plazos, los estudiantes tienen 3 días hábiles posteriores al examen para poder realizar su solicitud. ¿Qué quiere decir eso? Que si el examen fue el día martes, el último día hábil para haber solicitado ese examen ante la coordinación fue el día viernes, ¿sí? El día viernes. Y ustedes deben acreditar que hicieron una solicitud el día viernes. ¿Qué pasa si me escribieron a mí el día viernes? No vale. Acuérdense que esto es, estamos formando estudiantes de derecho y más en este curso que estamos estudiando el derecho administrativo. Entonces, el órgano administrativo competente para conocer y para recepcionar su solicitud es la coordinación, en primer lugar. En cuanto a los plazos, son 3 días posteriores a la realización del examen para poder hacer este requerimiento. Y en cuanto al fondo, deben acreditar documentalmente que efectivamente se hicieron, no se pudieron hacer el examen por una de las causales establecidas en el reglamento. Esto es información básica. Si usted no cumple con estos 3 elementos, no puede someterse a un examen extemporáneo. Pero sí, entonces yo voy a esperar la lista que me mande la coordinación. Hasta el momento la coordinación solo me ha mandado 2, escuchen bien, solo me ha mandado 2 solicitudes. Entonces, de acuerdo al reglamento, dice que el examen extemporáneo debe realizarse en el 5º día hábil posterior a la realización del parcial. Es decir, hoy. El examen extemporáneo es hoy. Y el examen extemporáneo es oral, ¿sí? Porque no son muchos. Entonces yo voy a hacerles 3 preguntas, 10 puntos cada pregunta, y ese es el parcial para los amigos de extemporáneo. Entonces, aprovechando que no son muchos. Necesitaba conectarme con todos porque eso acredita ante la coordinación que efectivamente yo estoy aquí dando clases en el horario que corresponde. Ahora, el problema es que muchos no han, o la coordinación no ha enviado la información de todos. Entonces, voy a dar un día más, digamos, un par de días más para poder hacer el examen. Y quiero que tomen nota de esto. El examen extemporáneo va a ser el día jueves. El examen extemporáneo es el día jueves. Entonces, para todos los que no llevan extemporáneo, no se preocupen de conectarse el jueves. Yo el jueves me voy a conectar solamente con las personas de extemporáneo porque el examen va a ser oral. Entonces, me voy a conectar con ellos y les voy a mandar un enlace de Zoom 1 por 1 a cada uno de los del extemporáneo. Solamente aplica esto para las personas que vengan en el listado de la coordinación, no así para los que me han escrito de manera individual, porque yo no puedo resolverles
el asunto de manera individual. Tengo que esperar el listado final de la coordinación. Entonces, cierro ahí el tema de los extemporáneos, ¿sí? Examen oral, 3 preguntas el próximo jueves. Si usted no se va a hacer el examen extemporáneo, entonces no se preocupe de conectarse el jueves, ¿sí? Estudie para su parcial del viernes, no hay problema. Bueno, aclarados estos puntos, entonces entramos ahora sí al contenido del día de hoy. El día de hoy sí vamos a dar clases. Por favor, como se los pedimos, vamos a tener, vamos a continuar con lo que corresponde a la agenda del programa. Estamos en el módulo 2 del programa, abordando lo último que vimos fue el tema del gabinete de ministros, y vamos a ahondar en algunos temas relacionados al mismo. Yo les dije hace 8 días, cuando fue el parcial, les dije que íbamos a resolver el examen en línea, es decir, en la clase para poder verlo. Naturalmente, como faltan los compañeros del extemporáneo, no lo vamos a resolver hoy, porque eso le quitaría imparcialidad al examen del jueves, que no va a ser el mismo, pero sí puede dar algunas luces. Entonces, vamos a dejar la solución del examen para el otro martes, es decir, justamente de hoy en 8 días, en la clase de hoy en 8 días, vamos a resolver el examen ya de manera pública para que todos tengan claridad más o menos de cómo les fue en las respuestas que colocaron. Bueno, regresamos entonces al punto. Les voy a compartir pantalla para quienes no tienen el programa o no lo tienen a la mano. En este momento les estoy compartiendo pantalla. Muy bien, estamos en el 2, Consejo de Ministros. Ok, Consejo de Ministros, estamos abordando el tema de la regulación constitucional, la función, la integración del órgano administrativo y la ausencia del vicepresidente de la República. Es importante, mis estimadas amigas y amigos, el poder concentrarnos en algunos temas importantes relacionados a este punto. Vamos a irnos directamente a lo que es el inciso D, que se refiere a las direcciones generales, la regulación legal, las funciones, atribuciones y la responsabilidad. Estamos en el módulo 2 del programa, inciso D, direcciones generales, regulación legal, funciones, atribuciones y responsabilidad. Bien, en relación a esto, quiero recordarles que todo cuanto tiene que ver con los procesos básicamente de procesos administrativos, en cuanto a lo que es el organismo ejecutivo, uno de los 3 poderes, tiene cierta jerarquización o cierta forma de organizarse y de ordenarse. Quiero contarles que, o recordarles que este proceso de organización implica un proceso jerárquico de organización. La administración pública está organizada de manera jerárquica, es decir, de arriba hacia abajo, el mando más alto hacia los mandos medios y finalmente los mandos bajos. En el más alto nivel, hablando propiamente de la organización administrativa del Poder Ejecutivo, pues tenemos naturalmente al presidente de la República, ¿verdad? Dice la Constitución que el binomio presidencial, presidente y vicepresidente, quien es la autoridad superior inmediata después del presidente, el vicepresidente, son quienes dirigen el organismo ejecutivo. Y el organismo ejecutivo tiene ministerios, secretarías y comisiones presidenciales. Esto con el fin de lograr la consecución de sus objetivos. Dijimos en algún momento en la clase, en sesiones anteriores, que la Constitución deja un espacio abierto para que el Congreso de la República pueda eventualmente ajustar de acuerdo a la necesidad del organismo ejecutivo, pues las reformas necesarias en la ley orgánica del organismo ejecutivo para la creación de más ministerios.
Tradicionalmente venían siendo 13 ministerios los que componían el gabinete del presidente, y recordarán que en el año 2012 se crea el ministerio número 14, el Ministerio de Desarrollo Social. A la fecha entonces son 14 ministerios los que integran el gabinete de ministros del presidente de la República. Este proceso o este mecanismo naturalmente tiene una serie de elementos que debemos observar y que digamos, valoramos no solamente desde y que valoramos no solamente desde la perspectiva de la forma jerárquica en que se organizan, sino también valoramos, digamos, la forma o el fondo en del cual está revestido. Están entonces el binomio presidencial, presidente, vicepresidente, los ministros, las secretarías presidenciales, las comisiones presidenciales, los consejos urbanos de desarrollo y toda la instancia que descentraliza el poder ejecutivo hacia el poder local. Los ministerios a lo interno tienen una estructura, es decir, existen diversos viceministerios. Y aquí quiero llevarlos en un análisis comparado entre el proceso de jerarquización de la institución y el mecanismo administrativo o el instrumento jurídico que se utiliza para darle vida a estas instancias administrativas. Por ejemplo, la figura del presidente y del vicepresidente hallan su sustento jurídico en la Constitución Política de la República de Guatemala. Ese es el sustento jurídico de la figura del presidente y del vicepresidente. Sin embargo, en la Constitución usted no va a encontrar un listado de ministerios, no lo hay. La Constitución solo hace referencia a los ministerios en un carácter general, no enumera los ministerios. Habla de los ministerios, habla de los ministros, pero en ningún momento la Constitución establece un listado de ministerios. Y esto se hace justamente porque se queda la puerta abierta para que de alguna manera los diferentes gobiernos puedan ir creando más ministerios. Entonces, ¿cuál es el sustento jurídico de la figura del presidente y del vicepresidente? La Constitución Política de la República de Guatemala. Noten ustedes este análisis comparado. La figura del presidente y el vicepresidente son figuras eminentemente administrativas y de carácter legal, ¿sí? Que tienen un sustento naturalmente en un proceso o un mecanismo o en una norma de rango constitucional. La figura del presidente y el vicepresidente dependen de la Constitución, porque la Constitución tiene contenidos estas dos figuras. Ahora, no hay un listado de ministerios en la Constitución. La Constitución solo habla de los ministerios. ¿De dónde sacamos el listado de los ministerios? Eso está a nivel de la norma ordinaria. Norma ordinaria. Específicamente, ¿qué norma ordinaria? El decreto 114-97, específicamente lo relacionado a la ley orgánica del organismo legislativo, del organismo ejecutivo, ¿sí? El organismo ejecutivo tiene una ley orgánica, es una norma ordinaria. Ahora, esta norma ordinaria, en la ley del organismo ejecutivo, en la ley orgánica del organismo ejecutivo, ahí sí van a encontrar un listado de ministerios. Ahí dice Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Ministerio de Energía y Minas. Ahí está el listado de ministerios, que no está en la Constitución, porque la Constitución nos abarca de manera genérica y solo dice los ministerios. En la ley orgánica del organismo ejecutivo sí están contemplados el listado de los ministerios. Y en el año 2012, mediante la creación del decreto 1-2012, el Congreso, la legislatura vigente en ese entonces, reforma la ley orgánica del organismo ejecutivo y adiciona un ministerio más a ese listado de 13 ministerios que ya existían, que es el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, regresemos a este análisis comparado. Figura jurídica de presidente y vicepresidente, hagan su sustento en
una norma constitucional en la Constitución Política de la República de Guatemala. La figura de los ministerios como tal, encuentran su sustento de manera general en la Constitución, porque la Constitución hace referencia a los ministerios, a los ministros, ¿verdad? De manera general, no enumera los ministerios. Entonces, para darle sustento jurídico a la figura administrativa de los ministros, los ministerios, hay que integrar la percepción, la descripción genérica de la Constitución con el listado específico, la norma, la ley orgánica del organismo ejecutivo. Sigamos en jerarquía, hablamos del presidente, vicepresidente, ministros. ¿Quiénes siguen después de los ministros? Los viceministros. Los ministros siguen después en línea. Los viceministros hallan su sustento jurídico de carácter reglamentario. ¿Por qué? Porque los viceministros, usted no va a entrar en la ley orgánica del organismo ejecutivo un listado de viceministerios, mucho menos en la Constitución. El sustento de los viceministerios es a través de acuerdos ministeriales. Es decir, cada ministerio va normando de acuerdo a sus procedimientos y a su disponibilidad presupuestaria, va normando, suprimiendo o creando nuevos viceministerios. Entonces, un ministro que toma posesión específicamente de un cargo puede promover la creación de un viceministerio más o la supresión de un viceministerio. Y lo va a hacer a través de una norma de carácter reglamentario, un acuerdo ministerial que en todo caso debe contar con el visto bueno del presidente, quien también podrá emitirlo a través de un acuerdo gubernativo. Pero en todo caso, la norma es norma de carácter reglamentario, ¿sí? De los viceministros, no hay un listado de viceministros. Los viceministerios, en realidad, se van creando de acuerdo a la dinámica, a la disponibilidad presupuestaria y a la necesidad institucional de cada ministerio. Entonces, no vamos a encontrar en la norma ordinaria, es decir, en la ley orgánica del organismo ejecutivo, y mucho menos lo vamos a encontrar en la Constitución un listado de viceministerios por cada ministerio. Eso se va regulando, ¿sí? Pero después, en línea jerárquica, después de los ministerios, después de los ministerios, están los viceministerios. Y abajo de los viceministerios hay una instancia que se llama direcciones generales. Existen direcciones generales a lo interno de los ministerios. Y estas direcciones generales tienen específicamente la función de llevar a cabo el proceso sustantivo de la institución. Entonces, las direcciones generales pueden crearse o pueden suprimirse. Hay ministerios que tienen más, otros que tienen menos direcciones generales. Las direcciones generales dependen de manera específica de un viceministerio. ¿Y con qué regulación o con qué rango de normas se crea o se sustenta una dirección general? Específicamente con un acuerdo ministerial. Las direcciones generales se pueden suprimir o se pueden crear específicamente a través de cuerpos reglamentarios y específicamente a través de lo que es o lo que son los acuerdos ministeriales. Es decir, un acuerdo ministerial puede suprimir una dirección general o puede crear una nueva de acuerdo a dos criterios: necesidad institucional y disponibilidad presupuestaria. Ojo con estos dos criterios. ¿Qué criterios se utilizan para la creación y supresión de viceministerios? ¿O qué criterios se utilizan para la creación y supresión de direcciones generales? Dos criterios. Número uno, necesidad institucional. Y número dos, disponibilidad presupuestaria. Ojo con eso, preguntas de examen. ¿Sí? Necesidad institucional y disponibilidad presupuestaria. ¿Por qué? Porque es necesario acreditar que la supresión o la creación de un viceministerio o de una dirección general haya sustento en una necesidad institucional, que la institución sí necesita o sí le es importante o necesario, valga la redundancia, el suprimir o crear una nueva norma, una nueva dirección general o un nuevo viceministerio. Y el otro criterio es la disponibilidad presupuestaria. Si vamos a crear una nueva institución, un nuevo vicedespacho,
una nueva dirección general, naturalmente la institución debe tener la solvencia económica de hacerlo. Entonces, estos dos criterios son claves para la creación de estas instancias. Entonces, es importante en este espacio recalcar la situación relacionada básicamente a la instancia, a la jerarquización de los puestos del más alto al más bajo en la administración pública, específicamente en el Poder Ejecutivo, y el sustento jurídico que cada uno de estos encuentra. Haciendo entonces el repaso, la figura del presidente y del vicepresidente encuentran su sustento en la Constitución, porque están regulados ahí. Ahí están sus funciones, ahí están sus obligaciones y está regulada la figura. Sin embargo, no existe un listado de ministerios en la Constitución. Solo hace referencia de manera genérica a los ministerios. Entonces, para encontrar el sustento jurídico de los ministerios, integramos la ley orgánica del organismo ejecutivo, que esta ley sí tiene un listado de ministerios, y estos ministerios son naturalmente los que integran el gabinete. Después de los ministros o de los ministerios, al interno de los ministerios, se encuentran los vicedespachos o los viceministerios. Los viceministerios son creados a través de un acuerdo gubernativo emitido por el presidente a propuesta y requerimiento de los ministros, bajo dos criterios, ¿sí? Bajo dos criterios: necesidad institucional y disponibilidad presupuestaria. Ahora, después de los viceministerios están las direcciones generales. Y las direcciones generales son aquellas que ejecutan la función sustantiva y procedimental de la institución. Están a cargo, el jefe inmediato de los directores generales es el viceministro. Y la creación o supresión de las direcciones generales se realiza por medio exclusivamente de los acuerdos ministeriales. Es decir, es una decisión administrativa específica del ministro o de la ministra de turno, quien puede, de acuerdo a dos criterios, necesidad institucional y disponibilidad presupuestaria, suprimir una dirección general o crear una nueva. Eso es importante para que entendamos, digamos, cuál es el proceso de jerarquización y de creación del proceso de la norma. Bien, como sé que están estudiando, nos vamos a quedar hasta aquí el día de hoy. No sé si alguien quisiera participar, tenga alguna duda o algún comentario. Sin ningún problema puede activar su micrófono y hacerlo saber. Buenas tardes, licenciado. Le saluda Evelyn Argueta. Yo sí estoy, pero con la ansiedad de saber, digamos, en general, la tendencia del resultado del primer parcial, cuál ha sido, porque a mí, gracias a Dios, me dio tiempo de terminar las 5 respuestas, pero que estén correctas o el criterio que usted va a tomar, si va a ser así como muy cerrado en que si no respondió uno exactamente lo que usted pues quería que se respondiera, o bien va a tomar en cuenta la intención o algo que hayamos podido pues atinar en la respuesta, pues porque a mí en particular la primera fue la que más me confundió, porque no sabía cómo responderle con lo del tiempo, ¿verdad? Sí, yo lo separé, pero después con más tiempo, más tranquilidad, lo analicé más despacio y pues lo vi que podría haber otra respuesta. Pero en ese momento, la verdad, con la ofuscación de la lectura, que era algo extensa, que el tiempo era corto, la verdad que el estrés me embargó y sí me costó muchísimo la primera pregunta y fue donde más tiempo perdí, ¿verdad? Entonces, en general, ¿cómo nos está yendo? Bien, gracias, Evelyn. Bueno, miren, hay de todo. En términos generales hay de todo. Hay buenas notas. No crean que todas están malas. Sí hay malas también, ¿verdad? Hay un poquito de todo, digamos. Sí, estoy tratando de ser un poquito amplio en la medida de lo posible para poder, si tenían un poquito la idea, pues por ahí estamos tratando de colaborarles. Ahora, si definitivamente no tienen nada que ver su respuesta, ahí aunque querramos, no se puede. Sin embargo, sí estamos tratando de apoyarlos para que no salgan tan afectados. Y cuando lo resolvamos, la próxima semana se van a dar cuenta que en buena parte el examen era de mucha lógica y
de mucha lectura, era en buena parte era casi una comprobación de lectura. Muchas respuestas estaban en el mismo caso. Naturalmente, entiendo lo que me dice Evelyn y seguro habla por todos en cuanto al tiempo, los nervios y todo. Miren, es normal, así es la universidad y esto es normal. Creo yo que nos vamos a ir fogueando con el tiempo y vamos a ir sacando un poquito más de colmillo, pero pues miren, la verdad es que como se los dije desde el principio, no hay ningún ánimo de afectarlos, pero tampoco hay un ánimo de que ustedes sientan que esto es regalado y es fácil, ni un extremo ni el otro. ¿Sí? Por eso estamos tratando de ser muy objetivos para que los resultados no sean tan desastrosos, digamos, sino que sean salvables en la medida de lo posible, por supuesto, en el caso específico. Pero a no ser por los compañeros que todavía están pendientes de examinar en el extemporáneo, por ellos vamos a esperar a resolver el examen, porque si no, pues lo resolviéramos hoy. Pero vamos a esperar, les repito, el examen extemporáneo es el jueves, así que no se preocupen, el jueves no se conecten si no tienen extemporáneo. La información sobre el mecanismo para evaluar el extemporáneo la vamos a publicar en los grupos, pero si usted no es extemporáneo, relajado, el martes nos volvemos a ver para resolver el examen y esa misma semana, la otra semana, ya les publicamos notas para que ustedes puedan ver ahí ya los resultados, ¿verdad? Licenciado, Bien. buenas noches. Buenas noches. Licenciado, con una consulta. Y quizás sea muy prematuro, pero ahorita en esta segunda unidad, no sé si el examen va a estar sobre 40 puntos o vamos a elaborar algún trabajo sobre 20 puntos. Muy bien. Gracias, Edgar. Yo creo que sí es necesario hacer el trabajo para poder ayudar a la generalidad con el resultado del primer parcial. Sí va a haber un trabajo. Yo en su momento les voy a explicar. La normativa universitaria nos permite realizar un trabajo o combinar evaluación con trabajo. Específicamente la normativa nos lo permite hacerlo en el segundo parcial. Entonces sí va a haber un trabajo. Era previsible un poco, por eso desde que empezó el curso en la organización de los puntos, les expliqué yo que sí, hay un trabajo, ya en las subsiguientes semanas les vamos a ir explicando el mecanismo y las fechas de entrega y todo lo que van a hacer, pero sí va a haber un trabajo y va a costar 20 puntos acreditables al segundo parcial, de manera que su segundo parcial va a ser sobre 20 puntos. Muchas gracias, licenciado. Muy bien. ¿Alguien más? Bien, si no, me dio mucho gusto saludarlos, que tengan una feliz tarde y éxitos en su parcial del día de mañana. Muy amables. Gracias, licenciado. Feliz tarde.